buenos días. Yo soy María Calle Romero, soy intensivista y en este taller vamos a hablar de la ecografía en urgencias. Esto es un poco el guión de la charla o todo lo que abarcaremos en este taller, ¿vale? Haremos una breve introducción de la ecografía, de los principios físicos y de cómo funciona. Hablaremos de la ecocardiografía, haremos una aproximación ecográfica al paciente que está en shock, hablaremos de la ecografía torácica, de la ecografía pleuropulmonar, ¿vale? Y haremos una aproximación ecográfica al paciente que tiene disnea. Hablaremos de la ecografía en el paciente politraumatizado y una valoración o una estimación del residuo miccional mediante ecografía. Bien. Como todos sabéis, la ecografía es una prueba cada vez más importante en los pacientes críticos, ¿vale? En la evaluación de los pacientes críticos. No solo porque diagnostica, que también nos ayuda en el diagnóstico, sino porque nos permite monitorizar, ¿vale? las terapéuticas que hayamos puesto en marcha y monitorizar a los pacientes. Además, nos sirve como guía para multitud de procedimientos, para colocar una vía central, para guiar una toracocentesis, para guiar una paracentesis. Vale. Y como sabéis, la ecografía utiliza el ultrasonido para definir los órganos del cuerpo y va a depender de las propiedades acústicas de cada órgano que de una imagen u otra. Vale. ¿Qué es el ultrasonido? Bueno, pues como sabéis todos, el sonido es una forma de energía mecánica que se propaga en la materia en forma de onda. Y el ultrasonido, ¿vale? Son ondas con una frecuencia de onda elevadas que el oído humano es incapaz de percibir, ¿vale? La ecografía utiliza frecuencias de onda entre 1 y 15 MHz. Bien, como se propaga en la materia en forma de onda, tiene una serie de características. Por un lado, el sonido, las características de la onda es la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos puntos correspondientes en la curva presión-tiempo y que es importante porque se va a relacionar de forma inversa con la resolución y de forma directa con la penetración del ultrasonido. Tenemos la amplitud, que es la altura máxima que alcanza la onda, ¿vale? Y está relacionada con la intensidad del sonido, se va a medir en decibelios. Tenemos el ciclo, que es el fragmento de una onda comprendido entre dos puntos iguales en su trazado, ¿vale? Y la frecuencia, ¿vale? Que la frecuencia es el número de ciclos completados por unidad de tiempo. Así tendremos ondas de baja frecuencia, ¿vale? U ondas de alta frecuencia. Como veis, en las ondas de baja frecuencia la longitud de onda será mayor que en las ondas de alta frecuencia. Esto lo cuento porque luego es importante de cara a elegir un transductor u otro, ¿vale? Bien. La velocidad de propagación del sonido a través de un medio varía en función de la densidad, es decir, en función de la proximidad de sus moléculas, ¿vale? Y a la resistencia al paso del sonido que ofrece un medio, ¿vale? Lo vamos a conocer como impedancia. Y el límite que tenemos entre dos medios con una velocidad o con una densidad, una impedancia diferente al sonido es lo que se conoce como interfase. ¿Vale? Como veis aquí, en los diferentes tejidos del cuerpo, el aire tiene una densidad muy baja, por lo tanto la velocidad de propagación del ultrasonido en el aire va a ser muy baja, ¿vale? Y el hueso tiene una densidad muy alta y la velocidad de propagación del hueso también va a ser elevada. El resto de tejidos tiene una densidad más o menos en torno a 1 con una velocidad de propagación similar, ¿vale? Esto es importante porque la ecografía se basa en el estudio de las ondas de ultrasonidos reflejadas, ¿vale? Estas ondas de ultrasonidos van a ser los ecos, ¿vale? De modo que si aquí tenemos un transductor con el gel, ¿vale? Un tejido, otro tejido separado por una interfase, el transductor va a mandar pulsos de ultrasonidos, ¿vale? Esos pulsos de ultrasonidos van a atravesar un tejido y cuando llegan a un tejido con una densidad diferente, es decir, cuando llegan a la interfase, parte de las ondas van a atravesarlo y parte de las ondas van a ser reflejadas. Bien, pues el estudio de estas ondas reflejadas, en ello se va a basar la ecografía. Y como veis, las características de las ondas que se reflejan no son las mismas de los pulsos de ultrasonidos que se emiten, ¿vale? Va a tener unas características diferentes. Bien,
Cuanto mayor sea la diferencia de densidad entre los dos tejidos separados por una interfase, peor va a penetrar el ultrasonido, ¿vale? Y más va a reflejar las ondas. Es decir, que cualquier medio que que comparta interfase con el aire o con el hueso no va a transmitir los haces de ultrasonido, ¿vale? Esas ondas van a ser reflejadas y el ultrasonido no va a atravesar ni el hueso ni el aire. Bien, pues como vemos, en función de las ondas que van a ser reflejadas, podemos recibir ondas con una amplitud elevada u ondas con baja amplitud, ¿vale? Si recibimos ondas con una amplitud elevada, ¿vale? Eso el procesador lo va a traducir a un píxel en una escala de grises y nos va a dar un color pues más hiperecogénico, ¿vale? Mientras que las ondas de baja amplitud van a tener un color pues más oscuro, ¿vale? Más hiperecogénico o incluso anecoico, como es el líquido o la sangre, ¿vale? Bien, y la ecografía, el ecógrafo está compuesto por un lado por los transductores, por una unidad de procesamiento y por un monitor, ¿vale? Los transductores son una pieza fundamental en la ecografía, ¿vale? En ellos están los cristales piezoeléctricos, que son los cristales, que es el elemento que es capaz de convertir la energía eléctrica en energía mecánica y de enviar estos pulsos de ultrasonidos. Y además van a ser capaces de recibir los ecos reflejados, ¿vale? Para pasarlos a la unidad de procesamiento y que los analice, ¿vale? En función de las características de los ecos reflejados y del tiempo que tarde, vas a ver que ese eco ha rebotado a mayor o menor profundidad, ¿vale? Nos va a dar una imagen que aparecerá en nuestro monitor. ¿Y por qué hablaba al principio de las características físicas del sonido? Porque los transductores que emitan pulsos de ultrasonidos con mayor frecuencia de onda vamos a obtener una imagen con mayor resolución pero con menor profundidad. Y al revés, los transductores con menor frecuencia de onda nos van a dar una menor definición y una mayor profundidad. Hay múltiples transductores, ¿vale? De diferentes frecuencias de ondas, de diferente forma, pero nosotros básicamente en urgencias vamos a utilizar tres. Vamos a utilizar un transductor lineal, que es este que vemos aquí, que tiene la superficie de contacto lineal, que es un transductor de alta energía, de alta frecuencia, ¿vale? Emiten, tiene una frecuencia entre 5 a 10 MHz y entonces va a servir para el estudio de patologías superficiales, de estructuras superficiales, ¿vale? Sin embargo, si queremos mayor profundidad, vamos a utilizar el transductor convex, que es el que vemos en el medio, ¿vale? Que es un transductor de baja frecuencia, de entre 2 y 5 MHz, que va a estudiar estructuras más profundas. Pues lo utilizaremos para órganos como órganos abdominales, vísceras abdominales, el pulmón, en fin. Luego tenemos el transductor sectorial, ¿vale? Que es un transductor de baja frecuencia, pero con un tamaño más pequeño. Entonces, es ideal para colocarlo entre las costillas y conseguir las ventanas de la ecocardiografía. Por lo tanto, el transductor sectorial es un transductor que al ser de baja frecuencia va a adquirir gran profundidad, ¿vale? Y lo vamos a utilizar en la ecocardiografía. Por convenio, todos los transductores tienen un marcador, ¿vale? Que eso lo vamos a ver en la parte lateral. En uno de los laterales nos vamos a encontrar una marca, una línea o algo que sobresale, ¿vale? Y por convenio, los ecos que se reflejan en esa zona del transductor, en la imagen en el monitor nos va a aparecer en la izquierda de la pantalla, ¿vale? En el borde superior izquierdo de la pantalla. Y hay varios modos ecográficos, pero nosotros principalmente vamos a utilizar tres, ¿vale? El modo B, que es el modo que hemos estado explicando, ¿vale? En el que nos va a dar una imagen bidimensional con una escala de grises, con una diferente profundidad, ¿vale? En esta imagen, por ejemplo, tenemos el hígado y la vesícula biliar. El modo M, que se va a basar en el estudio de un haz de ultrasonidos a lo largo del tiempo, ¿vale? Como vemos en la imagen, ha seleccionado un haz de ultrasonidos y nos va a dar una gráfica que la seguiremos a lo largo del tiempo. Este modo va a ser importante cuando queramos demostrar movimiento, ¿vale? Y luego tendremos el modo Doppler, ¿vale? Que como sabéis, el efecto Doppler es el cambio de frecuencia del sonido cuando el eco choca contra una interfase que está en movimiento, ¿vale? ¿Qué interfase está en movimiento en el cuerpo? Básicamente la sangre, ¿vale? Por lo tanto, el Doppler lo vamos a utilizar para el estudio del paso de la sangre por los vasos o por el corazón.
Podemos utilizar un Doppler color, que es la imagen que veis arriba, ¿vale? En el que veis que se está coloreando de rojo y de azul, ¿vale? Por convenio, todo lo que se acerca al transductor se colorea de rojo y lo que se aleja del transductor se colorea de azul, ¿vale? Nada tiene que ver con sangre y arteria, lo que se acerca rojo y lo que se aleja azul. O el Doppler pulsado, que es la imagen que veis abajo, que nos dará una gráfica, ¿vale? con la propagación del ultrasonido en ese momento, ¿vale? Y lo mismo, las gráficas, cuando la sangre se acerca al transductor nos dará una gráfica positiva y cuando se aleja del transductor, como es el caso, nos dará una imagen negativa. Bien, y como sabéis, y el motivo de esta charla es que la ecografía es una herramienta de gran utilidad para el médico de urgencias como complemento a la historia clínica y a la exploración física. Nos va a servir de ayuda y nos va a servir a responder preguntas que nos hagamos cuando nos encontremos a un paciente que esté malo, ¿vale? Este paciente tiene disfunción ventricular, este paciente tiene derrame pericárdico y puede estar taponado, este paciente con disnea tiene neumotórax, este paciente que ha sufrido un politraumatismo tiene líquido libre y puede estar sangrando. Mi paciente que no orina, ¿será que tiene una retención aguda de orina o es que tiene un fracaso renal por deshidratación y está deshidratado y por eso no orina? Bueno, pues la ecografía nos va a ayudar a responder todas estas preguntas y nos va a ser de mucha utilidad. Pero no hay que olvidar que la ecografía es una técnica compleja y que hay expertos que se dedican específicamente a eso. Por lo tanto, una ecografía hecha en urgencias, hecha rápida para solucionar un problema, nunca debe sustituir una ecografía formal. Bien, vamos a hablar de la ecocardiografía, ¿vale? Dentro de la ecocardiografía vamos a aprender los diferentes planos, los planos más comunes, la evaluación del derrame pericárdico, haremos una aproximación a la función sistólica del ventrículo izquierdo y nos centraremos en el estudio de la vena cava inferior, que es muy importante la valoración de la vena cava inferior en los pacientes críticos, ¿vale? Bien. Antes de nada tenemos que hacer un mínimo recordatorio de la anatomía cardíaca. Como sabéis, el corazón se ubica de forma oblicua dentro del tórax, ¿vale? De forma oblicua es de posterior hacia anterior, de derecha a izquierda y de craneal a caudal, de modo que el ápex del ventrículo izquierdo está señalando la cadera izquierda, ¿vale? Y por la posición anatómica el ventrículo derecho es anterior al ventrículo izquierdo, está más cerca de la pared torácica anterior, ¿vale? Y por lo tanto, esta es una imagen del corazón, vamos a ver que va a tener como un eje largo y un eje corto, ¿vale? Bien, el transductor que utilizaremos para la ecocardiografía va a ser un transductor sectorial, ¿vale? Que es un transductor de baja frecuencia que va a adquirir gran profundidad, pero que es pequeño y nos va a permitir colocarlo entre las costillas para obtener las diferentes ventanas acústicas. En este caso es al revés que en el resto de las ecografías y los software de ecocardio tienen la imagen del marcador, ¿vale? Por consenso a la derecha, ¿vale? En el resto de evaluaciones ecográficas sabéis que la imagen del marcador va a aparecer a la izquierda, pero en la ecocardiografía no es así, aparece en la derecha. Bien. Hay multitud de ventanas acústicas y de planos, ¿vale? En la ecocardiografía, pero las ventanas más importantes son estas tres, ¿vale? La paraesternal, la apical y la subsifoidea, y son en la que nos centraremos, ¿vale? Bien, la primera ventana que vamos a observar es la ventana paraesternal, ¿vale? Poniendo el transductor, aquí vamos, lo veis, poniendo el transductor en el segundo espacio intercostal paraesternal, ¿vale? Con el marcador hacia la izquierda nos va a aparecer esta imagen, ¿vale? Y en esta imagen lo que vemos es lo más cercano a la pared torácica es el ventrículo derecho, tenemos aquí el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ¿vale? Separando la aurícula del ventrículo, la válvula mitral, y esta es la válvula aórtica, ¿vale? Con la aorta ascendente. Una cosa muy importante es que para conseguir una mejor ventana acústica y unos mejores planos, en la ecocardiografía el paciente se va a colocar en decúbito lateral izquierdo, ¿vale? Con el brazo colocado hacia arriba, levantando el brazo, ¿vale? Y en esta imagen
Además de lo que hemos visto, tenemos aquí debajo la aorta torácica descendente, ¿vale? La vamos a ver como una imagen anecoica redonda posterior a la aurícula izquierda. La aorta torácica descendente es importante porque en ocasiones nos encontramos con un derrame y no tenemos claro si el derrame es pleural o es pericárdico. Bien, la aorta torácica, como sabéis, es extrapericárdica, de modo que ante una imagen de derrame, si vemos la aorta descendente lejos de la aurícula izquierda, ese derrame es pericárdico, y si está pegada a la aurícula izquierda, ese derrame será pleural, ¿vale? Bien, pues esto es lo que nos encontraríamos en un paraesternal eje largo, ¿vale? Como veis, es el ventrículo izquierdo, arriba la aurícula izquierda, separados por la válvula mitral, la válvula aórtica, la aorta ascendente con los senos de Valsalva, y lo más anterior, ¿vale?, es el ventrículo derecho. Y este es un ejemplo de ese derrame que os decía, ¿vale? Vemos que tenemos aquí, bueno, la calidad no es la misma, pero bueno, este es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y vemos esta imagen anecoica que corresponde con derrame. Nos puede generar dudas si este paciente tiene derrame pleural o pericárdico. Y como veis, la aorta descendente está pegada a la aurícula izquierda, por lo que esta imagen es extrapericárdica, ¿vale? Este derrame es pleural. Bien, pues ya tenemos nuestro paraesternal eje largo y desde este plano vamos a pasar a un paraesternal eje corto, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer es girar 90 grados en el transductor en sentido horario, ¿vale? Nos aparecerá una imagen parecida a esta, a una imagen, ¿vale?, de un eje corto del corazón a nivel de la válvula mitral, y podremos inclinar el transductor hacia un lado o hacia otro para encontrar las otras dos imágenes, ¿vale? Lo hacemos en este vídeo. Tenemos el transductor colocado para un paraesternal eje largo y giramos 90 grados en sentido antihorario. Ahí nos encontramos el corte a nivel de la mitral, inclinamos un poquito para ver los grandes vasos e inclinamos para otro lado para recorrer de forma transversal el ventrículo izquierdo. Bien, como he dicho, este es el primer plano que nos vamos a encontrar. Esta es la válvula mitral, por lo tanto este plano pues lo vamos a utilizar para cuando queremos ver la anatomía de la válvula mitral, ¿vale? Por aquí rodeándolo el ventrículo derecho. Esto os lo tenéis que imaginar como cortes transversales del corazón, ¿vale? Si inclinamos un poquito con la cola del transductor hacia la izquierda, nos vamos a encontrar este plano, es el plano de los grandes vasos, donde aquí tenemos la aorta, ¿vale? Este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, aquí está la válvula tricúspide y aquí se intuye por aquí la válvula pulmonar, ¿vale? Y si inclinamos con la cola del transductor hacia la derecha, podemos recorrer el ventrículo izquierdo, ¿vale?, de arriba a abajo, ¿vale?, que sería esta imagen con el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Así es como se ve el transmitral. Como veis, es la válvula mitral abriéndose y cerrándose, ¿vale? Este es el de los grandes vasos. Veis la válvula aórtica, ¿vale?, con 3 valvas, la válvula tricuspidia, también la veis aquí, el ventrículo derecho, ¿vale? Y por último, ¿vale?, el transversal, ¿vale?, del ventrículo izquierdo. Este plano es muy útil y lo utilizan mucho los cardiólogos para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo y para ver las alteraciones segmentarias de la contractilidad, porque puede recorrer el ventrículo izquierdo prácticamente en toda su extensión, ¿vale? Bien. Pues ese es el paraesternal y vamos a pasar ahora al apical, ¿vale? El apical lo vamos a encontrar como en el quinto espacio intercostal, línea clavicular anterior, básicamente en general debajo de la mamila, ¿vale? Si no lo encontramos, ahí, podemos irnos un poquito más hacia línea medio clavicular o clavicular incluso posterior, un poco en función de dónde tenga el ápex del ventrículo izquierdo. Insisto, el paciente tiene que estar en decúbito izquierdo para obtener una mejor ventana.
ventana. Es verdad que en los pacientes críticos no siempre se puede y a veces tienen que estar en decúbito supino, ¿vale? Y con el marcador hacia la derecha nos vamos a encontrar lo primero esta imagen, que es lo que conocemos como 4 cámaras. Como sabéis, el ventrículo izquierdo soporta más presión que el ventrículo derecho, por lo tanto el ventrículo izquierdo va a ser más grande y más hipertrófico que el ventrículo derecho, ¿vale? De modo que este es el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda, la válvula mitral, ¿vale? Este es el ventrículo derecho con la aurícula derecha. Inclinando un poco, ¿vale? Podemos encontrar este es el 5 cámaras, que es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, y esta es la aorta, ¿vale? Aquí se abre la válvula aórtica, ¿vale? Y si giramos el transductor vamos a encontrarnos el 2 cámaras y 3 cámaras, ¿vale? De este modo, estamos aquí, estoy buscando, ¿no?, el apical 4 cámaras, si no lo encuentro ya digo que me puedo ir un poquito hacia la axila, ¿vale? En este caso es un chico joven que lo tiene ahí y ya lo he encontrado. Ahora giro 90 grados el transductor en sentido antihorario y me va a aparecer este plano, el plano 2 cámaras. Sigo girando y giro un poquito más, ¿vale? Y me va a aparecer el plano 3 cámaras. Bien, ¿vale? Este es el 4 cámaras en movimiento. 5 cámaras en movimiento, que veis que entra ahí la válvula aórtica, ¿vale? Ese es el 2 cámaras, ¿vale? El 2 cámaras es ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Y el 3 cámaras, ¿vale? En el 3 cámaras lo que vemos es el ventrículo izquierdo, la válvula la aurícula izquierda, la válvula mitral y la válvula aórtica con la aorta ascendente y los senos de Valsalva. Bien. Y por último, la tercera ventana es la ventana subsifoidea. Para esto el paciente se tiene que colocar en decúbito supino, ¿vale? Y debajo del apéndice sifoides, un pelín hacia la derecha para utilizar el hígado como ventana acústica, ¿vale? Orientando la sonda, el transductor, hacia el hombro izquierdo, ¿vale? Y con una inclinación de unos 15 grados más o menos desde la piel, nos va a aparecer esta imagen, ¿vale? En esta imagen lo que vemos es el hígado, el ventrículo derecho y la aurícula derecha, que es lo más anterior que nos vamos a encontrar, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Y este plano es muy importante porque además desde este plano vamos a sacar la vena cava inferior, ¿vale? Y la vena cava inferior va a ser un estimador muy importante de la volemia de nuestro paciente, ¿vale? Para ello lo que tenemos que hacer es girar 90 grados el transductor en sentido antihorario. Como veis ahí, ¿vale? Estoy inclinando el transductor hacia el hombro izquierdo del paciente, encuentro el plano, lo he encontrado y ahora lo que hago es girar 90 grados en sentido antihorario, ¿vale? Hasta que se abra la cava, hasta que se abra esta imagen, ¿vale? Esta imagen que veis aquí, la vena cava inferior desembocando en la aurícula izquierda, derecha, perdón. ¿Vale? Esto es en movimiento, como lo veríamos nosotros. Y este es un resumen de todos los planos que hemos visto, que ya digo que hay más planos, pero estos son los más importantes, ¿vale? En la ventana paraesternal, el eje largo y el eje corto, ¿vale? El apical, el 4 cámaras, 5 cámaras, 3 cámaras y 2 cámaras, ¿vale? Y en el subcostal, ¿vale? Para ver además también la vena cava inferior. Estos son los planos más importantes. Bien, vamos a hablar del derrame pericárdico, ¿vale? El derrame pericárdico, como sabéis, el pericardio visceral se encuentra íntimamente adherido al epicardio, ¿vale? Y el pericardio parietal se va a ver como una lámina hiperecogénica, ¿vale? Cuando encontramos una imagen entre el pericardio parietal y el corazón, ¿vale? Es cuando vamos a hablar de derrame pericárdico, como sería aquí, ¿vale? Para hablar de derrame pericárdico, el líquido anecoico, o no siempre anecoico, porque va a depender de las características del líquido, de si es seroso, es hemático, es purulento, ¿vale? El líquido, o lo que nos encontremos, tiene que aparecer en diástole, ¿vale? Si solo vemos algo que puede parecer derrame pericárdico, pero solo en sístole, no podemos estar seguros de que lo que el paciente tenga sea derrame pericárdico, ¿vale? Para evaluar el derrame pericárdico tiene que ser en diástole.
y en función de lo que mida, ¿vale? Vamos a hablar de un derrame pericárdico leve, moderado o grave, ¿vale? Un derrame pericárdico leve es aquel que mida menos de 10 milímetros, moderado de 10 a 20 milímetros y grave más de 20 milímetros, ¿vale? No siempre es sencillo graduar el derrame pericárdico porque hay en ocasiones en las que el derrame no es uniforme y hay zonas en las que tiene más derrame y zonas en las que tiene menos derrame. Y es verdad que la cantidad de derrame es importante, ¿vale? Pero lo que nos importa también es la velocidad de instauración del derrame. Así, un derrame que se instaura de forma rápida, con menos cantidad de derrame, puede llegar a taponar al paciente, mientras que derrames crónicos toleran unos volúmenes mayores, ¿vale? Es importante el derrame y es importante saber cuándo el derrame que estamos viendo está provocando un taponamiento cardíaco a nuestro paciente, ¿vale? El estudio del taponamiento cardíaco mediante ecografía es muy complejo e influyen múltiples variables, ¿vale? Podemos estudiar el flujo transmitral, transtricuspidio, pero básicamente nos vamos a quedar con 3 conceptos, ¿vale? El taponamiento cardíaco se produce cuando la presión pericárdica, ¿vale?, en el compartimento pericárdico es superior a la diastólica de los ventrículos y les impide llenarse, ¿vale? De modo que si vemos que en telediástole el ventrículo derecho o la aurícula derecha está colapsada, es un signo de taponamiento porque está impidiendo llenarse, que se llene esa aurícula y ese ventrículo. Si no se puede llenar la aurícula derecha y el ventrículo derecho, el retorno venoso estará comprometido, ¿vale? Y la vena cava inferior se dilatará. Por lo tanto, una vena cava inferior dilatada también sugiere un taponamiento cardíaco. Y luego, si observamos bamboleo cardíaco, ese paciente está taponado, ¿vale? Aquí os pongo una serie de ejemplos de derrame pericárdico. El derrame pericárdico idealmente debe estudiarse en el paraesternal eje largo, ¿vale? Estos en general son planos succifoideos, ¿vale? Que lo hemos visto aquí. Esta es una vena cava dilatada, ¿vale? Esto es una imagen de un derrame pericárdico que está produciendo, si lo veis, el práctico colapso del ventrículo derecho. Aquí debería estar el ventrículo derecho porque es un succifoideo, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y como veis el ventrículo derecho no llega a expandirse. Ese es un signo de taponamiento cardíaco, ¿vale? Y esto es un paciente con bamboleo cardíaco, ¿vale? El corazón está bamboleándose dentro del saco pericárdico. Eso, por la cantidad del derrame, habla de que es un derrame crónico. Bien. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la función sistólica, ¿vale?, del ventrículo izquierdo es bastante complejo de evaluar. En general, sabéis que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es la fracción de volumen telediastólico que el corazón expulsa en cada latido, ¿vale?, que el ventrículo izquierdo expulsa en cada latido. Lo normal es que la FEBI sea superior al 52%. Bien, hay software informático, o sea, hay programas, vamos a poner, estos son las imágenes de los ecos que hemos visto antes, pero los programas que tienen el software de ecocardiografía en general tienen herramientas que delimitando, ¿vale?, el endocardio, delimitándolo en 2 planos, ¿vale?, o en varios planos, en el apical 4 cámaras y en el apical 2 cámaras, ¿vale?, nos van a calcular automáticamente la FEBI. Pero esto no siempre es sencillo, porque aunque pueda parecer así bastante sencillo, no siempre es sencillo delimitar bien la línea del endocardio, y hay estudios, ¿vale?, que observan que alguien que esté entrenado en la evaluación de función sistólica del ventrículo izquierdo, simplemente con la visualización se aproxima mucho, incluso muchas veces estima mejor la FEBI o como poco de forma parecida a estos programas, ¿vale? De modo que para eso se necesita entrenamiento y hay que ver imágenes, pero bueno, pues hay que empezar, ¿vale? Nosotros a nivel de urgencias lo que nos importa saber es si nuestro paciente tiene una FEBI normal, ligeramente deprimida o muy deprimida, ¿vale? Y para ello tenemos que ver imágenes. Ahí os voy poniendo unas imágenes para que vayáis haciendo el ojo, ¿vale? Esto es un paciente con una FEBI normal, ¿vale? Como veis, el ventrículo izquierdo se está contrayendo bien, se está contrayendo prácticamente de forma global, ¿vale?, en todas las caras que estamos observando, ¿vale? Ahí también, eso es una FEBI normal, este paciente, ¿vale? Y este paciente, sin embargo, tiene una FEBI muy deprimida, ¿vale? Veis que es un ventrículo izquierdo que apenas se contrae,
que el volumen telesistólico es muy parecido al telediastólico, ¿vale? Y apenas se contrae, ¿vale? Esto, si lo hacemos con la herramienta, pues nos saldría una FEBI del 15%, ¿vale? Ya digo, esto hay que hacerlo con una apical 4 cámaras y apical 2 cámaras, que he puesto aquí un transversal para que veamos la diferencia del acortamiento, porque en el transversal también nos damos una buena idea visual de la FEBI. Y de igual forma, la función del ventrículo derecho es muy compleja, ¿vale? Para ello utilizaremos el modo B, el modo M, el Doppler tisular, muchas herramientas, es algo muy complejo. Simplemente quiero llamar la atención en una cosa. Como ya hemos explicado, el ventrículo izquierdo soporta una presión mayor que la del ventrículo derecho, por lo tanto el ventrículo izquierdo tiene que ser más grande que el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo en condiciones normales es más grande que el ventrículo derecho, ¿vale? De hecho, la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo normal es mayor de 0,7. ¿Qué quiero decir con esto? Que es complejo estudiar la función del ventrículo derecho, pero que si vemos un ventrículo derecho que es más grande que el ventrículo izquierdo, ahí hay algo patológico, ¿vale? Como sería en este caso, veis que ese ventrículo derecho es claramente más grande que el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho y claramente es más grande, por lo tanto esto es algo patológico, ¿vale? ¿Cuándo vamos a ver un ventrículo derecho dilatado? Pues en una situación de sobrecarga derecha, bien puede ser crónica, pues por hipertensión pulmonar del paciente o en pacientes respiratorios o con insuficiencia cardíaca izquierda o de forma aguda en el TEP, ¿vale? No hay signos específicos ecocardiográficos de tromboembolismo pulmonar, por lo tanto una ecocardiografía nunca debe sustituir un TAC o una gammagrafía para el diagnóstico de TEP. Y el estudio de la vena cava inferior es muy interesante, ¿vale? Cuando nosotros inspiramos, aumenta la presión negativa intratorácica, ¿vale? Se expande la caja torácica y la presión negativa aumenta. De modo que también tenemos una presión negativa endoluminal que favorece el retorno venoso. De modo que si en la inspiración se favorece el retorno venoso, el calibre de la vena cava inferior disminuye. Por lo tanto, el calibre de la vena cava inferior es un signo indirecto del estado de volemia de nuestro paciente. Como hemos dicho, la vena cava inferior ya sabéis que se encuentra en el plano suxifoideo, ¿vale? Vamos a encontrar esta imagen y podemos medir la vena cava inferior. Y además podemos ver lo que se colapsa, ¿vale? En una inspiración y en una expiración. Así, se ha estudiado y se ha observado que una vena cava inferior por debajo de 1,5 centímetros y con una colapsabilidad del más del 50% sugiere una PVC de entre 0 y 5 milímetros de mercurio, ¿vale? Una vena cava inferior de 1,5 a 2,5 con una colapsabilidad elevada entre 5 y 10 milímetros de mercurio de PVC, ¿vale? Una vena cava inferior de 1,5 centímetros a 2,5 con menos colapsabilidad, 10 a 15 milímetros, ¿vale? Y una vena cava inferior dilatada con una colapsabilidad mínima, ¿vale? Estima una PVC de 15-20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la medición y la colapsabilidad de la vena cava inferior en inspiración, ¿vale? Es un marcador, ¿vale? De precarga, de volemia de nuestro paciente. Por lo tanto, en nuestros pacientes va a ser muy útil para diagnosticar y para monitorizar la respuesta al tratamiento, por ejemplo, con sueroterapia, ¿vale? Esto es como encontraríamos la vena cava inferior. Aquí vemos una vena cava inferior que es muy pequeñita, de hecho es difícil de ver porque se colapsa, ¿vale? Y es una vena cava inferior que, como vemos aquí, ¿vale? En inspiración, si la cortamos con el modo M y nos fijamos solo en este haz de ultrasonidos, en inspiración es mucho más pequeña. Aquí la colapsabilidad es mayor del 50%. Esto se puede medir, ¿vale? Y sin embargo, abajo tenemos una vena cava inferior dilatada, una vena cava inferior que no se colapsa en inspiración y expiración. Si ponemos el modo M ahí, no se va a colapsar. Bien, como conclusiones, recordad que vamos a utilizar un transductor sectorial, que son transductores de baja frecuencia, ¿vale? Que tenemos diferentes planos para los que utilizaremos las ventanas para external, apical y suxifoideo, ¿vale? Que el derrame pericárdico hay que medirlo en diástole y será leve, moderado o grave en función de su medición, ¿vale? Y que los signos más importantes de taponamiento cardíaco son el colapso de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, una dilatación de la vena cava inferior y si vemos bamboleo cardíaco, nuestro paciente está taponado. Recordad que la FEBI
tenemos que hacer el ojo a ver funciones ventriculares sistólicas para saber si la FEBI es normal o no, pero una FEBI por encima del 52% es normal, y lo importante para nosotros es saber si nuestro paciente tiene la FEBI normal, moderadamente o ligeramente deprimida o severamente deprimida, ¿vale? Y recordad que la vena cava inferior y la colapsabilidad de esta en inspiración se relacionan con la presión venosa central. De modo que aquí traigo unos ejemplos de pacientes que están en urgencias inestables y le hacemos un ecocardio, ¿vale? Si tenemos un paciente que está inestable y le hacemos un ecocardio y tiene una disfunción ventricular grave, lo más probable es que este paciente tenga un shock cardiogénico. Si nuestro paciente está chocado y tiene una contractilidad del ventrículo izquierdo aumentada con una vena cava inferior pequeña y colapsable, nuestro paciente lo más probable es que tenga un shock hipovolémico, ¿vale? O un shock distributivo, también puede tener. Si tenemos un paciente que está chocado, además tiene disnea y tiene un ventrículo derecho dilatado y un ventrículo izquierdo deplexionado, podemos pensar que nuestro paciente tiene un TEP y tendremos que hacer más pruebas complementarias para diagnosticarlo. Si tenemos un paciente que está chocado y tiene un derrame pericárdico por encima de 2 centímetros, o signos de taponamiento cardíaco, signos de compromiso, nuestro paciente va a estar taponado. Y esto no lo vemos aquí, lo vemos en la ecografía torácica, pero si tenemos un paciente con shock en el que no vemos deslizamiento de la línea pleural en el segundo espacio intercostal medio clavicular, ¿vale? Nuestro paciente puede tener un neumotórax a tensión. Bien. Vamos a hablar de la ecografía torácica, ¿vale? En el estudio de la ecografía torácica vamos a hablar de las líneas A, de las líneas B, del deslizamiento pleural, ¿vale? Y del derrame pleural, ¿vale? Para la ecografía torácica vamos a usar dos transductores. Vamos a usar un transductor de alta frecuencia, ¿vale? Que como sabéis se utiliza para el estudio de tejido superficial, ¿vale? Y una sonda de un transductor de baja frecuencia que lo utilizaremos para aquellas estructuras más profundas. Como sabéis, el aire y el hueso, es una barrera para los ultrasonidos, no va a permitir el paso de ultrasonidos, por lo tanto no se nos va a definir los pulmones tan bien como se nos definiría cualquier otro órgano del cuerpo, pero sí que va a generar una serie de artefactos que si los estudiamos los podemos dividir en patrones, en determinados patrones, y estudiando estos patrones podemos obtener información muy importante. Bien, esto es una imagen normal, que es una imagen que ahora vamos a analizar porque cualquiera lo diría así de entrada. Básicamente con el transductor, con la sonda convex, la ponemos de forma perpendicular a las costillas y entre dos costillas nos va a aparecer esta imagen, ¿vale? Vemos aquí una imagen hiperecogénica con sombra acústica que impide el paso de ultrasonidos. Eso es una costilla, ¿vale? El hueso es una barrera y el calcio en general genera una sombra acústica que no permite ver debajo del ultrasonido, ¿vale? Y aquí tenemos la otra imagen con la otra sombra acústica, ¿vale? Por lo tanto tenemos costilla, costilla, y en el medio, a medio centímetro, nos vamos a encontrar una línea hiperecogénica, ¿vale? Esta línea hiperecogénica es la pleura, es la línea pleural. Bien, debajo de la línea hiperecogénica, debajo de la pleura, está el aire, y como sabéis el aire es otra barrera para los ultrasonidos y nos va a generar una serie de artefactos, ¿vale? Y este artefacto que vemos aquí, que son unas líneas horizontales, ¿vale? Unas líneas hiperecoicas horizontales y paralela a la línea pleural, ¿vale? Líneas que van disminuyendo con la profundidad, conforme va disminuyendo la profundidad, es lo que se conoce como líneas A, ¿vale? Y esto se produce como consecuencia de un artefacto de reverberación, ¿vale? Este artefacto de reverberación va a aparecer cuando el paciente, o sea, cuando el pulmón esté aireado, ¿vale? De modo que las líneas A son sinónimos de pulmón aireado, ¿vale? De pulmón seco. Por lo tanto, un paciente con un patrón predominante de líneas A es un pulmón que está seco, ¿vale? Es un pulmón que no va a tener edema pulmonar, por lo tanto es un pulmón, ¿vale? Un paciente que tiene una PCP, una presión de enclavamiento pulmonar normal. De modo que si nuestro paciente tiene insuficiencia respiratoria y ese patrón consistente en líneas A, tenemos que pensar en causas alternativas, ¿vale? Al edema pulmonar, ¿vale? Paciente puede tener un broncoespasmo, nuestro paciente puede tener un TEP o nuestro paciente puede tener un neumotórax. Ojo que en el neumotórax aire también hay.
¿vale? Entonces, esto es una cosa que tenéis que recordar, esta imagen, estas líneas, ¿vale? Es una imagen de un pulmón normal, a priori. Y estas son las líneas A. Bueno, pues el otro artefacto importante son las líneas B, que son lo mismo, costilla, costilla, línea pleural, ¿vale? Y tenemos aquí estas líneas B, que son líneas perpendiculares, que nacen de la línea pleural y que ahora las veremos en movimiento, se deslizan de forma sincrónica con la línea pleural, ¿vale? Que son líneas que aparecen cuando hay afectación alveolo intersticial, ¿vale? En general, edema pulmonar. En general nos indica que hay líquido dentro del pulmón, ¿vale? Vamos a ver un vídeo de las líneas. Vemos aquí que aparecen, ¿vale? Esas líneas B que nacen de la línea pleural y se descienden verticalmente hacia abajo. Bien. Como hemos dicho, la presencia de líneas B indica en general edema pulmonar, de modo que más de 3 líneas B en más de dos espacios intercostales diferentes de forma bilateral es diagnóstico de edema pulmonar. Y además, la presencia de líneas B, el número de líneas B va a ser proporcional a la cantidad de agua extravascular, de modo que un paciente que tenga mucho edema pulmonar va a tener muchas líneas B y un paciente que tenga poquito va a tener pues menos líneas B. Alguna línea B aislada, sobre todo en zonas posteriores, son normales, ¿vale? Como he dicho, lo que diagnostica el edema pulmonar es que haya más de 3 en más de 2 espacios intercostales de forma bilateral. Podemos tener una línea B aislada y que no sería patológica, ¿vale? Y en general es más rentable el estudio de las líneas B en los campos anteriores, porque como sabéis, ¿vale? El agua por densidad se suele colocar en los campos más posteriores, de modo que si tenemos líneas B en los campos anteriores es más sugerente de edema pulmonar. Hablo de edema pulmonar porque en general en un paciente agudo con disnea la presencia de líneas B nos va a orientar hacia edema pulmonar, pero ojo que hay otras patologías alveolo intersticial que también nos pueden dar líneas B, como pueden ser la neumonitis o como puede ser la fibrosis pulmonar, así que no es exclusivo del edema pulmonar. Y vamos a hablar del deslizamiento pleural, ¿vale? Para hablar del deslizamiento pleural hay que entrenar también el ojo, porque es una cosa que al principio cuesta ver, pero que luego una vez ya lo interiorizas es sencillo, ¿vale? Y para ello vamos a coger el transductor lineal, ¿vale? Vemos el transductor lineal. Esto es una costilla con su sombra acústica, y en medio vemos una línea pleural. Bien, pues vamos a mirar cómo se mueve. Si vemos cómo se mueve, vemos que se está deslizando de un lado a otro, ¿vale? De la pantalla. Esto es normal y esto lo que quiere decir es que las dos capas de la pleura están pegadas, ¿vale? Y una se va a mover, ¿vale? Se van a mover. Eso es lo que quiere decir. Este movimiento es un movimiento normal de deslizamiento pleural, ¿vale? Si aparece aire entre las dos capas de la pleura, si hay neumotórax, no vamos a ver este deslizamiento pleural, ¿vale? Si a esto le ponemos el modo M, ¿vale? Le ponemos el modo M y nos queremos fijar en este haz de ultrasonidos a lo largo del tiempo, nos va a aparecer esta imagen, ¿vale? En esta imagen vamos a ver, ¿vale? Es una imagen que se llama como arena de playa, ¿no? Las olas acercándose a la orilla y luego una imagen granulado, ¿vale? Esta imagen granulado nos la da un pulmón aireado, ¿vale? Por lo tanto, esto es una imagen normal, de deslizamiento pleural normal, de un pulmón sin neumotórax. Bien, pues ahora vamos a ver, ¿vale?, un paciente que no tiene deslizamiento pleural. La imagen que os voy a poner aquí no es estricta, ¿vale? Porque lo estricto es ver dos costillas y en medio estudiar un deslizamiento pleural, pero os lo pongo porque es una imagen interesante. Vamos a ver aquí una costilla, ¿vale? Vemos aquí la sombra acústica y una línea pleural a cada lado, ¿vale? Y como veis, en este lado la pleura se está deslizando, ¿vale? Vamos viendo deslizamiento pleural. De hecho, este deslizamiento pleural es un deslizamiento pleural que, si os fijáis, es sincrónico con el latido cardíaco y no es sincrónico con los movimientos respiratorios. Esto se le conoce como pulso pulmón, ¿vale? Que es un deslizamiento pleural sincrónico con el latido cardíaco. Y si os fijáis, esta línea pleural no se mueve,
no se mueve nada. Tenemos aquí la línea pleural moviéndose y en el otro lado esta línea pleural no se mueve nada, ¿vale? Ahí el paciente tiene neumotórax. Además, como he dicho, nos podemos ayudar del modo M. El deslizamiento pleural hay que evaluarlo en el modo B, ¿vale? El modo M nunca debe sustituir al modo B, pero sí que nos puede ayudar en el estudio. Si colocamos el modo M en una zona con neumotórax, nos va a dar esta imagen de código de barras, ¿vale? De un montón de líneas paralelas sin ese cambio a líneas graduadas, ¿vale? ¿Vale? Esto sería un modo M de un pulmón normal del que hemos visto antes, con la línea pleural y debajo la arena de la playa, ¿vale? Y esta sería la imagen en código de barras, que es una imagen de neumotórax o de ausencia de deslizamiento pleural, mejor. Bien, y existe el concepto del punto pulmón. El punto pulmón es un punto en el que vamos a dejar de ver deslizamiento pleural, es decir, vamos a ver la línea pleural que se está deslizando hasta ese punto y a partir de ahí deja de deslizarse, ¿vale? Es el punto en el que la pleura deja de deslizarse y ese punto es bastante específico de neumotórax, ¿vale? Vemos esta imagen, vemos aquí lo mismo, línea hiperecogénica sombra acústica, una costilla, aquí se intuye la otra y fijaos en el vídeo como a esta altura, más o menos, ¿vale? Vamos a ver que esta línea pleural se desliza correctamente y desde este punto, que sería el punto pulmón, la línea pleural no se desliza tan bien, ¿vale? ¿Veis? Hasta ahí cómo se desliza y esta zona, sin embargo, no se desliza. Eso es el punto pulmón y es bastante específico de neumotórax. Bien, pues la presencia de deslizamiento pleural, ¿vale? De pulso pulmón, que es esa imagen que hemos visto, o de líneas B, ¿vale? Las líneas B, como sabéis, se mueven de forma sincrónica a la línea pleural, por lo tanto, si las líneas B aparecen moviéndose es que hay deslizamiento pleural. La presencia de esas tres cosas nos van a descartar que el paciente tenga neumotórax en ese punto, ¿vale? Ahora, su ausencia no lo diagnostica, ¿vale? Hay otras patologías, como puede ser las bullas en los pacientes enfisematosos, que también nos puede dar una imagen de ausencia de deslizamiento, un paciente que tiene una telectasia, un colapso de un pulmón, ese pulmón no va a ventilar y también podemos tener ausencia de deslizamiento, ¿vale? Hay otras circunstancias que van a disminuir el deslizamiento de la línea pleural, ¿vale? Ahora, después de un politraumatismo, si tenemos un paciente que ha recibido un trauma a nivel torácico y que no tiene deslizamiento pleural, pues ahí el valor predictivo de la ausencia de deslizamiento aumenta y ese paciente lo más probable es que tenga neumotórax. O si hemos cogido una vía central, una subclavia, y en ese hemitórax deja de tener deslizamiento y en el otro hemitórax el deslizamiento pleural es normal, pues ese paciente es lo más probable es que tenga hemitórax, ¿vale? Que tenga neumotórax, perdón. Y luego el punto pulmón sí que es bastante específico para neumotórax, de modo que si vemos el punto en el que la línea pleural deja de deslizarse, eso es un signo específico de neumotórax. Bien, y el derrame pleural, ¿vale? El derrame pleural entre ambas pleuras lo que va a aparecer ahora es líquido, no es aire, por lo tanto la ventana acústica va a mejorar considerablemente. Vemos que aquí ya tenemos algo que se parece más a una imagen anatómica, ¿vale? Este es el diafragma, este es el hígado, este es el pulmón colapsado, ¿vale? Este es el pulmón, sí, colapsado. Vamos, consolidado, ¿no? Por así decirlo, y este líquido que hay alrededor es derrame pleural, ¿vale? El derrame pleural, el estudio del derrame pleural, la ecografía es superior a la radiografía de tórax. La ecografía es capaz de detectar derrames de 50 mililitros, ¿vale? Y además nos va a servir como guía durante la realización de la toracocentesis. ¿Vale? Así que a modo de conclusiones vamos a utilizar, ¿vale?, en la ecografía un transductor lineal para el estudio de la pleura, de la línea pleural, y un transductor convex para el estudio de los diferentes patrones, ¿vale? Un patrón de líneas A nos indica en general un pulmón aireado, ¿vale? Un patrón de líneas B se relaciona con patología alveolo intersticial, en general se relaciona con la cantidad de agua extravascular que tenga nuestro paciente. Más de 3 líneas B en más de 2 campos pulmonares en ambos pulmones son sugerentes de edema pulmonar, ¿vale? Deslizamiento pleural, pulso pulmón y líneas B descarta neumotórax, ¿vale?
y la ausencia de deslizamiento pleural sugiere neumotórax, pero no es un signo específico. Nos podemos apoyar en el modo M, que nos encontraremos esta imagen de código de barras, ¿vale?, en vez de arena de playa, que es lo normal. Y bueno, recordad que la ecografía es sensible para la detección del derrame pleural, ¿vale?, y puede guiar la punción. Bien, traigo una serie de escenarios clínicos de pacientes con disnea en el que nos vamos a encontrar una cosa u otra, ¿vale?, en el estudio. Cuando hacemos una ecografía torácica al paciente, hay que hacerla en los dos campos pulmonares, en los dos pulmones, perdón, en todos los campos pulmonares de forma simétrica, primero en un pulmón y luego en otro, ¿vale? Y lo vamos a ir comparando y viendo que hay asimetría y tenemos que recorrer todos los campos pulmonares, ¿vale? Si tenemos un paciente que tiene disnea y líneas B generalizadas, ¿vale?, nuestro paciente en general va a tener edema pulmonar, bien sea hidrostático por insuficiencia cardíaca o no hidrostático, por ejemplo en un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿vale? Si nuestro paciente tiene disnea, líneas B y además disfunción ventricular grave, pues eso es más orientativo de insuficiencia cardíaca. Si nuestro paciente tiene disnea, líneas B localizada y alguna consolidación, que también se puede estudiar con la ecografía, lo más probable es que el paciente tenga una neumonía, ¿no?, porque las líneas B están localizadas a una zona. Si nuestro paciente tiene disnea y no tiene deslizamiento pleural en un campo, es posible que tenga un neumotórax, ¿vale? Y si nuestro paciente tiene disnea y un patrón de líneas A, pues hay que pensar en causas de disnea con un pulmón en general aireado, como puede ser un broncoespasmo, un TEP, ojo, también las líneas A también se pueden ver en el neumotórax. Ahora vamos a hablar de la ecografía en el paciente politraumatizado, ¿vale? Y es donde surge el concepto FAST o IFAX, ¿vale? FAST extendido, ¿vale? El FAST, como hemos visto en la clase de politrauma, es una ecografía que se realiza rápida a pie de cama del paciente, ¿vale?, que va a buscar, ¿vale?, en 5 puntos concretos la presencia bien de líquido libre o la presencia de neumotórax, ¿vale? Si el líquido libre en estos pacientes va a ser sangre en general, porque estamos ante un paciente politraumatizado, ¿vale? Es particularmente útil en traumas penetrantes precordiales o en traumas contusos del torso, ¿vale? Y lo bueno de la ecografía FAST, ¿vale?, es que se puede repetir si la situación clínica cambia. Como sabéis, podemos tener un FAST falsamente negativo si lo hemos hecho de forma muy precoz y la cantidad de líquido libre que se ha acumulado es pequeña y no la ha detectado la ecografía. Si repetimos eso evolucionado en el tiempo, podemos encontrarnos con un FAST positivo. Bien, pues como sabéis, la ecografía FAST se va a centrar en el análisis de unos puntos concretos, porque tiene que ser un análisis rápido, no es un análisis anatómico, ni morfológico, ni mucho menos, ¿vale? Un primer plano en el que vamos a tener un primer plano succifoideo, ¿vale?, que si tenemos líquido libre a nivel succifoideo tenemos un FAST positivo y ese paciente tendrá hemopericardio, ¿vale? Un segundo plano en el hipocondrio derecho, ¿vale?, en el cuadrante superior derecho del abdomen, un tercer plano en el cuadrante inferior derecho del abdomen y un cuarto plano, ¿vale?, buscando el espacio de Douglas. Este fue el protocolo FAST, que luego se extendió al tórax, ¿vale?, en busca de derrame pleural y de neumotórax, ¿vale? El derrame pleural en el trauma será hemotórax. Bien, pues empezamos, ¿vale? El paciente está en decúbito supino, vamos a coger para este protocolo, vamos a coger un transductor convex, ¿vale? Y voy a mostraros una secuencia FAST de un paciente, un FAST negativo, ¿vale? Aquí tenemos el succifoideo, vemos las 4 cámaras cardíacas y vemos que no hay derrame pleural, por lo tanto esto es un FAST negativo. Pasamos y esto es un FAST con un derrame pleural, ¿vale? O sea, pericárdico, con un hemopericardio, perdón, es un FAST positivo. Bien, pasamos al cuadrante superior derecho, a nivel más o menos del octavo espacio intercostal, línea medioclavicular, ¿vale? Vamos a encontrar esta imagen, ¿vale?, que este es el espacio de Morrison entre el hígado y el riñón. Es importante encontrar esta imagen porque ahí muchas veces vemos líquido libre, ¿vale? Aquí en este paciente no tenemos líquido libre, ¿vale? Por lo tanto, continuamos la ecografía.
el examen y nos vamos al cuadrante superior izquierdo. De la misma forma, en el octavo espacio intercostal vamos a encontrarnos esta imagen, ¿vale? Que será la fosa espleno-renal. Este es el bazo y este es el riñón. Este es el plano que más cuesta sacar en el FAST porque muchas veces se interponen el colon y el estómago, que como sabéis tienen aire y pueden dificultar, de modo que si no lo encontramos podemos irnos un poquito más posterior y un poquito más craneal para encontrarlo, ¿vale? Vemos ahí que no hay líquido libre, ¿vale? Y una cosa que podemos hacer por ver si el paciente tiene hemotórax, ya que estamos en estos cuadrantes superiores, ¿vale? Es subir hasta ver la línea diafragmática, que es esto que vemos aquí. Este es el bazo, este es el riñón, este es el diafragma, y vemos que por encima lo que se mete es aire normal, ¿vale? Es un pulmón normal y no tenemos hemotórax en este paciente. Continuamos, ¿vale? a la ventana suprapúbica, en el que nos vamos a encontrar la vejiga. Si la vejiga está distendida, nos da mejor ventana acústica, ¿vale? La presencia de líquido libre debajo de la vejiga va a indicar un FAST positivo. Recordad que en las mujeres podemos tener una pequeña cantidad de líquido libre, que tiene que ser pequeña, que podría ser fisiológica, ¿vale? Y ya subimos al tórax, ¿vale? Tenemos que recorrer los espacios intercostales en cada hemitórax, ¿vale? Como vemos aquí, en cada hemitórax, ¿vale? En búsqueda de deslizamiento pleural. Si después de un politraumatismo no vemos deslizamiento pleural y es compatible con la clínica, lo más probable es que nuestro paciente tenga, os pongo aquí el vídeo que se ve en el taller de ecografía torácica, vemos un adecuado deslizamiento pleural. ¿Vale? De modo que como conclusiones, la ecografía, el IFAST en los pacientes politraumatizados debe ser un examen rápido, que se haga a pie de cama y que se puede repetir si el escenario clínico cambia. Nos vamos a centrar en cinco puntos, ¿vale? En el suxifoideo, hipocondrio derecho, izquierdo, en Douglas y en el tórax, ¿vale? Y el FAST será positivo si vemos líquido libre en cualquiera de ellos o ausencia de deslizamiento pleural a nivel del tórax, en la cara anterior del tórax. Y luego, por último, quería hacer una breve mención a la estimación del volumen urinario, porque es una cosa relativamente sencilla y que nos puede dar muchas pistas en ocasiones para saber si nuestro paciente necesita sondaje o si tiene globo vesical o no. ¿Vale? Cogiendo en la vejiga, ¿vale? Cogiendo en el abdomen, igual que en el plano en el FAST, ¿vale? Que sería en el hipogastrio, poniendo el transductor en el hipogastrio nos vamos a encontrar la vejiga, ¿vale? Esto es un corte transversal, giramos y aquí tenemos un corte longitudinal, ¿vale? Pues midiendo la anchura, lo ancho, lo alto y la longitud, ¿vale? De la vejiga, ¿vale? Y multiplicando cada punto A por B por C por 0,5, esto en centímetros, nos va a dar una estimación del volumen urinario. Un volumen estimado por ecografía de más de 300 mililitros es sugerente de que nuestro paciente puede necesitar un drenaje, ¿vale? Y esto es todo. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os sea de ayuda.